Buenos días, sean todos cordialmente bienvenidos a esta audiencia solemne que celebra el Tribunal Constitucional en ocasión de la conmemoración del 181 aniversario de la proclamación de nuestra Constitución de 1844. Queremos saludar al honorable señor Luis Abinader Corona, presidente de la República, quien no ha faltado a ninguna de estas audiencias solemnes que hemos celebrado desde su instauración. Honorable señor Ricardo de los Santos, presidente del Senado de la República. Honorable magistrado Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia, y con él a sus compañeros jueces de esa alta corte que nos acompaña. Magistrado Ignacio Pascual Camacho Hidalgo, juez presidente del Tribunal Superior Electoral, y con él a los demás jueces de esa alta corte que nos acompaña. A mis compañeros y compañeras jueces del Pleno del Tribunal Constitucional aquí presentes, así como a la licenciada Grace Ventura Rondón, secretaria. Magistrada Jenny Berenice Reynoso, Procuradora General de la República. Señor Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo. De manera especial, saludamos a las autoridades de esta provincia de San Cristóbal. Señor Senador Gustavo Lara Salazar. Señor Alcalde Nelson de la Rosa. Distinguida Gobernadora Pura Casilla. Y con ellos a las demás autoridades provinciales y municipales. Extendemos también nuestro saludo al reverendo padre José Victoria, rector de este Instituto Politécnico Loyola, que nos acoge aquí hoy. A mi esposa Katy Joa y a las demás cónyuges de mis compañeros jueces del Tribunal Constitucional que nos acompañan. A mi madre Miriam Lavandier y mis hijos Kathleen y Diego, que están aquí presentes. De igual forma, saludamos a los senadores, diputados, ministros y demás autoridades civiles y militares que se encuentran aquí honrándonos con su presencia y que ya han sido mencionados por la maestra de ceremonia. Directores, coordinadores, letrados y servidores del Tribunal Constitucional. Y con particular afecto, saludamos a este noble pueblo de San Cristóbal, así como a todos los distinguidos invitados y miembros de la prensa. Reciban todos nuestro más sincero agradecimiento por acompañarnos en esta importante convocatoria. Se declara formalmente abierta esta audiencia solemne celebrada en esta ciudad de San Cristóbal, hoy 6 de noviembre de 2025. Secretaria, por favor, dar lectura al rol de audiencia. Único, audiencia solemne en ocasión del 181 aniversario de la proclamación de la Constitución Dominicana. Con motivo del 181 aniversario de la proclamación de la Constitución del 6 de noviembre de 1844, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, desde esta histórica ciudad de San Cristóbal, cuna de nuestra primera carta sustantiva, celebra su acostumbrada audiencia solemne dedicada a la difusión no solo del mandato constitucional, sino también de la esencia misma de la Constitución. Este encuentro, concebido como un homenaje a la memoria institucional, tiene como propósito exaltar y proyectar no solo el contenido jurídico de aquel documento fundacional, sino también los valores y principios que inspiraron el constituyente dominicano y que aún se mantienen orientando el desarrollo democrático de nuestra nación. Al sesionar en esta ciudad, evocamos el espíritu deliberativo
de los patriotas que lo eligieron como escenario para dotar al naciente Estado dominicano de la Constitución que regiría a una república soberana, libre de injerencias extranjeras o externas. Ese gesto encarna la independencia fundacional que, hoy como ayer, exige el ejercicio íntegro del poder jurisdiccional. Con la realización de esta audiencia, damos inicio a los actos conmemorativos del mes de la Constitución, reafirmando nuestro compromiso con la promoción, defensa y preservación de los valores que sustentan nuestro Estado social y democrático de derecho. En esta fecha emblemática, el Tribunal honra el legado proclamado en 1844, renovando su vocación de fortalecer la cultura constitucional y acercar sus principios y contenido esenciales a la ciudadanía como parte de su labor pedagógica permanente. Durante la audiencia solemne celebrada el pasado año 2024, los jueces de este Tribunal Constitucional asumimos una nueva dinámica institucional en la que cada miembro del Pleno intervendrá en esta audiencia de manera individual sobre distintos temas constitucionales de interés de la comunidad y de los ciudadanos. En aquella ocasión abordamos los derechos fundamentales. Este año hemos decidido reflexionar sobre los deberes ciudadanos prescritos en nuestra Carta Sustantiva. La nueva iniciativa evidencia la voluntad del Tribunal de estrechar los vínculos con la sociedad, favoreciendo un compromiso más profundo del derecho constitucional dominicano. Somos conscientes de que no solo nos corresponde garantizar los derechos, sino también difundirlos y promover su conocimiento. En esta ocasión, la reflexión del Pleno se orienta hacia los deberes ciudadanos, entendidos como el complemento indispensable de los derechos, como base de una convivencia justa, responsable y solidaria. Hablar de deberes implica también reconocer el conocimiento, el compromiso con la nación, la responsabilidad con la comunidad, la fidelidad a los valores que sostienen la República y el respeto al orden constitucional. La intervención de cada juez que integra este Pleno constituye una manifestación fehaciente de su compromiso con la misión que la Constitución les ha confiado: ser auténticos voceros y guardianes de la Carta Magna y de su supremacía. Estas intervenciones no responden exclusivamente al deber jurisdiccional, sino también al compromiso y vocación que, como ciudadanos, compartimos con la defensa de los valores constitucionales. Al hacerlo, reconocemos que no estamos exentos del cumplimiento de los deberes que la propia Constitución impone a toda persona. Por el contrario, al hablar públicamente de ellos, ratificamos nuestra convicción de que su difusión es esencial para promover su cumplimiento y fortalecer la cultura cívica y constitucional. El artículo 75 de nuestra Constitución establece que los derechos fundamentales reconocen y determinan la existencia de un orden de responsabilidad jurídica y moral que orienta la conducta de las personas en sociedad. Así, los derechos y los deberes no se contraponen, sino que se complementan y sin el cumplimiento de los deberes no puede haber ejercicio responsable de los derechos
ni de desarrollo efectivo de la dignidad humana. Por tanto, el aludido artículo 75 establece, aunque no de manera taxativa o limitativa, una serie de deberes fundamentales que serán desarrollados brevemente a continuación por mis compañeros jueces. En primer lugar, escucharemos al magistrado Miguel Valera Montero en su condición de primer sustituto de presidente, luego a la magistrada Eunice Vázquez Acosta, segunda sustituta del presidente, y así luego sucesivamente los demás jueces del Pleno. Tiene la palabra el magistrado Miguel Valera. Muchas gracias, magistrado presidente, excelentísimo señor presidente de la República. Me uno, por razones de tiempo, a los saludos protocolares ya externados por nuestra maestra de ceremonia, así como el magistrado presidente, agregando solamente al ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, al ministro de Administración Pública, Sigmund Freud, y al director general de Aduanas, Eduardo Sanz, quien también nos acompañan, así como a todas las dominicanas y dominicanos que nos siguen a través de los medios digitales. Nos reunimos hoy para conmemorar el 181 aniversario de la proclamación de nuestra primera Constitución, y en este acto de reafirmación de nuestros valores patrios, recordamos que la ciudadanía se construye no solo a través de la exigencia de nuestros derechos, sino también y principalmente del cumplimiento de nuestros deberes, pues la libertad sin responsabilidad se desvanece y la democracia sin compromiso agoniza lentamente. En esta ocasión me refiero al texto del numeral 12 del artículo 75 de nuestra Constitución, el cual establece como deber fundamental el de velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública. Este deber nos recuerda que mantener una democracia sólida es una labor constante, que no pertenece a un momento ni a una generación, y más que un mandato jurídico, constituye un deber moral. Solo a través de funcionarios y servidores públicos honestos, así como ciudadanos vigilantes, todos comprometidos, involucrados, unos que exigen y otros que presentan rendición de cuentas, todos actuando con responsabilidad, puede la democracia llegar a ser más que un ideal político para convertirse en una realidad palpable. El deber de respetar el patrimonio público y de promover la transparencia en la función pública se vinculan de manera indisoluble con el ideal democrático. Luego, fortalecer la democracia implica practicar la transparencia y la rendición de cuentas como valores cotidianos, no solo como simples obligaciones. Este Tribunal Constitucional, desde su sentencia 4212 hasta la 897-24, ha resaltado en numerosas ocasiones la importancia del control ciudadano de la función pública a través del acceso a la información, siendo el mismo esencial para el fortalecimiento de la democracia y la garantía de la transparencia. Tomemos en este día como ejemplo la rendición de cuentas del patricio Juan Pablo Duarte, quien el 12 de abril de 1844 acudió al Tesoro Nacional para rendir cuentas de los fondos que le habían entregado para su encomienda en Baní, mostrando así su compromiso con la transparencia y el buen manejo de los fondos públicos. Esa visión duartiana es, aún hoy, la esencia misma del deber constitucional al que nos referimos. Nos recuerda que la transparencia no es un acto de cortesía de quienes ejercen el poder, sino una obligación democrática, y que el patrimonio público no pertenece a quienes lo administran, sino al pueblo dominicano. Que en este y todos nuestros días asumamos como ciudadanos, como servidores públicos, este deber, no como una carga, sino como parte del proceso de construcción del país que queremos y soñamos para nuestras hijas e hijos, como un acto de amor, compromiso y fidelidad a nuestra patria y los valores sobre los cuales fue fundada. Muchas gracias. Escolares de quienes me han precedido en el uso de la palabra. Excelentísimo señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona.
honorable magistrado presidente del Tribunal Constitucional y demás miembros que componen esta alta corte, distinguidos invitados, damas y caballeros. Soy Eunicis Vázquez Acosta, juez segunda sustituta de presidente del Tribunal Constitucional, y el deber que me corresponde desarrollar está consagrado en el artículo 75.4 de nuestra Constitución sobre la necesidad de prestar servicios para el desarrollo exigibles a dominicanos y dominicanas de edades comprendidas entre 16 y 21 años. Estos servicios podrán ser prestados voluntariamente por los mayores de 21 años. La ley reglamentará estos servicios. Este artículo 75.4 de la Constitución consagra uno de los deberes más nobles y trascendentes: prestar servicios para el desarrollo. Tiene un sentido formativo, sembrar en las nuevas generaciones la cooperación y la solidaridad, que son columna de nuestra dominicanidad. Es oportuno que estos servicios transformen vida, transformen una sociedad de manera de ser empático, de no permanecer indiferentes, de forjar el carácter, pero sobre todo vivir nuestra realidad desde el bien común, en tiempo en que la sociedad parece fragmentarse por el individualismo. Debemos de recordar el sentido comunitario que le dio origen a nuestra república. La Sagrada Escritura nos presenta este deber en el Evangelio de Marcos, cuando Jesús enseña que el Hijo del Hombre vino para servir, marcando el camino del verdadero líder. Porque para servir debemos de elegir con conciencia, cultivar ese servicio con amor y ejercerlo con fe. Estos servicios no solamente deben de ser prestados por las instituciones del Estado, sino por cada ciudadano que ame a su prójimo, por cada ciudadano de fe. El artículo 75.4 de nuestra Constitución no solamente debe ser leído en sentido jurídico, sino como una carta de invitación patriótica y espiritual que nos llame a todos los ciudadanos de buena voluntad, porque servir es sembrar para transformar una sociedad. Sembrar con esperanzas, dejando huellas que dignifican a quien da y a quien recibe. Muchísimas gracias. Mi nombre es Domingo Gil. Muy buenos días a todos y todas. Y sobre todo, mis felicitaciones al pueblo dominicano por la conmemoración de ese histórico día. Me corresponde, como tarea, decir algunas palabras sobre el artículo 75.10 de nuestra Constitución, que establece el deber constitucional de solidaridad.
La parte capital del artículo 75 de la Constitución prescribe derechos fundamentales. Los derechos fundamentales reconocidos en esta Constitución determinan la existencia de un orden de responsabilidad jurídica y moral que obliga a la conducta del hombre y la mujer en sociedad. En consecuencia, se declaran como deberes fundamentales de las personas los siguientes. A continuación, el citado artículo enumera esos deberes fundamentales, 12 en total. De ese texto se concluye que si bien el constituyente dominicano reconoce derechos fundamentales a ser ejercidos, también establece como contrapartida deberes constitucionales a ser cumplidos. Los primeros conllevan los segundos. Entre esos deberes constitucionales está la solidaridad, incluida como tal en el artículo 75.10 que dispone: actuar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones de calamidad pública o que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. De la lectura de esa disposición se concluye que la solidaridad a que ésta se refiere, calificada de social, está limitada a las acciones humanitarias ante situaciones de calamidad pública o que pongan en peligro la vida y la salud de las personas. El texto parece indicar, en armonía con lo que prescribe la parte capital del artículo, que las situaciones mencionadas requieren de nosotros, hombres y mujeres, una actuación activa, no pasiva, para cumplir con ese deber, y que ello es un requerimiento, un mandato constitucional, aunque no parezca estar acompañado de una vía de constreñimiento en caso de incumplimiento del deber. La solidaridad social a que se refiere el texto citado nos impone, pues, un compromiso esencialmente moral, con todo el peso que ello implica para la conciencia humana. No es ocasional, es una realidad, un compromiso de vida a los demás. Es una solidaridad que carece de ideología, que se entrega al menesteroso sin discriminación alguna, principalmente si es niño o anciano. Pues la verdadera solidaridad no ondea bandera política, sobre todo cuando de pueblos necesitados se trata. Se refiere por necesidad a una solidaridad que nos conmina a ayudar a crecer sobre la base de más estricto respeto a la dignidad de ese prójimo, a quien debemos invitar a pescar en lugar de entregar el pescado. Es una solidaridad que nos conmina a entregar de lo nuestro hasta donde nos duela, pues el nuevo nombre del amor es solidaridad, verdadera expresión del amor al prójimo. Muchas gracias. Don Luis Abinader Corona, honorable juez presidente del Tribunal Constitucional y en él a todos los jueces que integran el Tribunal Constitucional, honorable magistrada Procuradora General de la República Jenny Berenice, me uno con profunda satisfacción y particular deferencia a las salutaciones ya vertidas por quienes para mi honra me han precedido en el uso de la palabra. Mi nombre es Fidias Federico Aristi Payano, para mi honra juez del Tribunal Constitucional. Me corresponde compartir con ustedes estas brevísimas reflexiones
acerca del artículo 75.6 de nuestra Constitución de la República, que establece una obligación que a través del tiempo se ha ido desarrollando, venciendo barreras de antipatías. Pues ciertamente a alguien en algún lugar del mundo se le ocurrió señalar que solo de dos cosas podíamos librarnos en la vida: de la muerte y de los impuestos. Nos corresponde, pues, hablar del deber que tiene cada ciudadano de tributar, como lo establece este artículo 75, de acuerdo con la ley y en proporción a su capacidad contributiva, para financiar los gastos e inversiones públicas del Estado. Como ya hemos señalado, este articulado carece de la feliz recepción de muchos ciudadanos. Sin embargo, el sentido que tiene es profundamente de contenido social e impone para el ciudadano uno de los deberes fundamentales que ofrecen muestras de solidaridad social. Pues como señala esta parte introductoria del artículo 75, se trata de contribuir de acuerdo a lo que establezca la ley y a nuestro poder contributivo, para que con esos recursos se puedan alcanzar las metas presupuestarias establecidas por el Estado, sobre todo para extenderse hasta los sectores más desposeídos de la patria. En ese orden de ideas, este artículo guarda una íntima relación con el artículo 243 de la misma Carta Magna, que establece la obligación a cargo del legislador de legislar conforme a los principios inherentes a la legalidad, a la justicia y a la equidad. Y complementados estos articulados por el artículo 40.15, que establece otra obligación para el legislador de solo legislar para lo que es justo y útil para la sociedad. El Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de referirse a estos artículos en ocasiones variadas, y a manera de ejemplo citamos la sentencia 0014 del año 2012 y 0230 del año 2023. Como decíamos al principio, nuestra sociedad, nuestros ciudadanos han ido venciendo la antipatía de este mandato constitucional.
Muestra de ello inequívoca es que en el primer semestre de este año, conforme a los datos de que disponemos, la recaudación ha ascendido a 274.172.1 millones de pesos, lo que representa un 103% de lo presupuestado para ese periodo de tiempo. Esto habla muy positivamente de la ciudadanía dominicana. Pero este artículo que nos corresponde comentar sigue estableciendo en el mismo texto que es deber del Estado el manejo de la cuestión presupuestaria en forma justa y eficaz. Aquí el término eficacia adquiere particular elasticidad, pues como ha señalado el magistrado Valera, requiere de especial transparencia. Y es precisamente esta transparencia la que otorga al ciudadano fortaleza para cumplir con este mandato constitucional. Y así lo ha venido haciendo el gobierno central, dándole prioridades a obras de muy particular necesidad social, exigiendo transparencia, pues la transparencia en el uso de los recursos públicos ha sido uno de los anhelos fundamentales en el desarrollo histórico de este pueblo, que a sangre y sudor hoy celebra el 181 aniversario de la proclamación de su Carta Magna. Seguid, pues, con transparencia y eficacia en el uso y destino de los fondos públicos. Hacedlo, pues, es nuestro llamado a las autoridades con estas exigencias o mandatos constitucionales. Hacedlo en forma limpia, en forma transparente, en forma diáfana, tan diáfana y tan nítida como la luz que ilumina la esperanza de los pobres. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, y en la persona del excelentísimo señor presidente de la República les extiendo por ende mis parabienes. Es duro hablar después que habló el magistrado Fidia. Los deberes fundamentales son principios de sostenibilidad de nuestra vida democrática que encierran un profundo sentido de responsabilidad cívica y patriótica. Velar por la seguridad no es solo responsabilidad del Estado, sino de todos los nacionales que formamos parte de este terruño duartiano. En su numeral 5, artículo 75, la Constitución Dominicana señala que abstenerse de realizar todo acto perjudicial a la estabilidad, independencia
o soberanía de la República Dominicana es un deber fundamental. Con el contenido esencial de este enunciado no solo se persigue que el ciudadano se abstenga de promover cualquier acción que atente contra el país, sino que tome conciencia del papel que desempeña en la preservación de la imagen y la defensa de la nación. Al cumplir con este importante deber constitucional, rendimos lealtad a los valores que nos acreditan como pueblo libre y soberano. Actuamos en consonancia con la responsabilidad cívica y moral que requiere la defensa de la patria y honramos el contenido solemne de la Constitución de la República. Porque con nuestra reverencia en el cumplimiento de los deberes fundamentales constitucionales, estamos preservando la soberanía de la patria, nuestra dignidad y el futuro próspero que aguarda las mañanas de este gran país. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Me uno a los saludos protocolares y de manera especial saludaría al presidente Luis Abinader, que nos acompaña y nos ha acompañado desde siempre en este tribunal, y al pueblo de San Cristóbal. Yo me llamo Sonia Díaz Hinoa y voy a agotar el deber del sufragio. Entonces, nuestra Carta Magna, además de reconocer derechos, establece deberes fundamentales que debemos cumplir todas y todos los ciudadanos dominicanos, dentro de los cuales se encuentra el deber de votar, siempre que se esté en capacidad legal para hacerlo. El ejercicio del sufragio no solo constituye un deber ciudadano, sino que también es un derecho. Así lo consigna la Constitución en su artículo 208, cuando establece: es un derecho y un deber de ciudadanas y ciudadanos el ejercicio del sufragio para elegir a las autoridades de gobierno y para participar en referendos. El voto es personal, libre, directo y secreto. Nadie puede ser obligado o coaccionado bajo ningún pretexto en el ejercicio de su derecho al sufragio ni a revelar su voto. En su único párrafo, este mismo artículo establece las excepciones al derecho a ejercer el voto, cuando dispone que no tienen derecho al sufragio los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ni quienes hayan perdido los derechos de ciudadanía o se encuentren suspendidos en tales derechos. A mi modesto juicio, es tiempo ya de ir pensando en que los miembros de las instituciones militares y policiales se les incorpore a ejercer el sufragio. La doctrina y la jurisprudencia han dividido el derecho al voto en sufragio activo y pasivo. El sufragio activo es el derecho a votar, a elegir libremente a los representantes, y el pasivo es el derecho a ser electo a los puestos públicos, de conformidad con la Constitución y la ley. En su sentencia TC 003113, este Tribunal Constitucional se refirió al contenido esencial del sufragio activo, estableciendo que el voto es personal, libre, directo y secreto, con lo cual se está definiendo el contenido esencial del voto democrático, lo que trae como contrapartida que la organización de las elecciones debe garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad en las mismas. Respecto del núcleo esencial del sufragio pasivo, esta misma sentencia establece lo siguiente: el derecho al sufragio pasivo o derecho a ser elegido es la prerrogativa que corresponde a todo ciudadano y ciudadana, agrego yo, que cumpla con determinados requisitos de elegibilidad para postularse mediante candidaturas a un cargo público electivo en condiciones jurídicas de igualdad. Este derecho, sin embargo, no reviste un carácter absoluto, sino relativo, pues el Estado puede regular su ejercicio. En ese orden de ideas, el sistema democrático descansa en el ejercicio del sufragio. De ahí su importancia como deber y como derecho, y la responsabilidad que tiene la ciudadanía en el cumplimiento de este deber, hasta el punto de que en algunos países el no ejercicio
está proscrito penalmente. No obstante, es preciso decir que el ejercicio del sufragio no se traduce solo en la elección o alternativa de los gobiernos, sino también en la escogencia de la presentación política de los partidos contendientes y de las minorías, tanto en el Congreso Nacional como a nivel municipal, lo que garantiza el equilibrio y la pluralidad, así como el sistema de pesos y contrapesos entre los poderes públicos propios de los Estados de Derecho como el de la República Dominicana. Debemos admitir que como país hemos avanzado mucho en la celebración de nuestros procesos electorales, pues ya no se producen los dolorosos actos violentos del pasado, ni se respeta la voluntad popular, como nos tocó presenciar a los mayores de esta sala. No obstante, estar consciente de que en los procesos electorales persisten algunos escollos que estoy segura seguiremos superando. El sufragio articula la participación del pueblo en el ejercicio del poder, eligiendo a sus representantes nacionales, provinciales, municipales por demarcación territorial, a representantes ante órganos internacionales y de dominicanos en la diáspora. Este último es una gran conquista de nuestro sistema electoral. Para finalizar, cabe recordar la declaración inserta en el artículo 2 de nuestra Carta Sustantiva, la cual dispone que la soberanía radica exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes públicos. Se materializa en la medida en que también garantiza el derecho de sufragio, único instrumento mediante el cual se asegura jurídica e institucionalmente que emane la voluntad popular. Dominicanas, dominicanos, votar en las elecciones es un deber que nos pone a cargo la Carta Magna. Muchísimas gracias. En cumplimiento a la función pedagógica del Tribunal Constitucional, consagrada en el artículo 136, artículo 36 de la Ley 137.11, corresponde en esta ocasión hablar de los derechos, de los deberes fundamentales en contraposición a los derechos fundamentales consagrados en la misma Constitución. Les comentaré sobre un deber fundamental de vital importancia para el desarrollo humano y su bienestar, previsto en el artículo 75, numeral 9 de la Constitución de la República, que establece el deber de los ciudadanos de cooperar con el Estado en materia de asistencia y seguridad social. Esto, claro está, conforme a sus posibilidades, de acuerdo a lo que establece la Constitución. La asistencia social tradicionalmente ha sido vista como un sistema de apoyo por parte del Estado o una institución a personas o familiares que estén pasando por dificultades de distintas índoles, ya sea alimentaria, económica, de salud, de educación e incluso de vivienda. Por su parte, la seguridad social se refiere al aseguramiento por parte también del Estado a una vida digna mediante las provisiones necesarias para la vejez y discapacidad de la población. La garantía y protección de estos derechos, sin duda, corresponde al Estado dominicano. Sin embargo, para asegurar una protección efectiva, es necesario que los ciudadanos cooperemos con el Estado a fin de que la población tenga acceso a estos y de que su funcionamiento sea transparente y permanente. Cooperando con el Estado en estos renglones, el ciudadano tiene la oportunidad de hacer realidad los principios de convivencia, como son el de solidaridad y cohesión social, donde los miembros de la sociedad deben fortalecer los lazos de convivencia en comunidad y crear un ambiente de respeto y de dignidad en su entorno. De igual forma, el deber de asistencia social procura ayudar a los individuos y a los familiares en situaciones difíciles como la extrema pobreza y situación de vulnerabilidad, procurando viabilizar el acceso al empleo, a la salud, a la educación, factores importantes para evitar la exclusión social. Conforme al artículo que les comentaba, 75.1 de la Constitución,
Cumplir con el deber de asistencia social es promover un ambiente de trato igualitario en caso de enfermedades, discapacidad, entre otros factores que pudieran afectar el acceso a esos derechos. El deber ciudadano en estos renglones sociales, en definitiva, mejora la convivencia social, contribuye a que más personas tengan cubiertas sus necesidades básicas, se promueve un ambiente pacífico y seguro para todos y todas los ciudadanos. Y no es que el ciudadano debe crear un fondo económico para cumplir con esto. Es una obligación del Estado, como hemos dicho. No se trata de que el ciudadano es que deba proveer los fondos. Se trata de que el ciudadano debe cooperar en lo posible, haciendo la debida diligencia para que su vecino incapacitado, por ejemplo, obtenga la pensión. De igual forma, de asistir oportunamente en caso de enfermedad entre compañeros de trabajo, vecindad o cualquier otra persona que evidencie una urgencia médica. También tiene el deber de crear acceso a personas con discapacidad en espacios privados, ya que en los espacios públicos le corresponde al Estado, pero le corresponde al ciudadano velar, porque el Estado cree esos accesos en los espacios públicos. De igual forma, brindar oportunidades laborales en la medida que podamos a todos los ciudadanos. Asimismo, contribuir al sistema de seguridad social mediante el pago de cotizaciones, como decía el magistrado Aristi, cuando así lo amerite el rol que desempeña ese ciudadano. Respetar y apoyar las políticas públicas diseñadas por el Gobierno central, que buscan mejorar la salud, la educación y la asistencia a los más necesitados. Participar también, es un deber nuestro, en iniciativas comunitarias o voluntarias como programas de ayuda, donaciones u otras acciones solidarias. Ejercer vigilancia ciudadana exigiendo transparencia en el manejo de los fondos de la seguridad y otros servicios sociales. Fomentar en los espacios públicos y privados construcciones que viabilicen la movilidad y desenvolvimiento de personas con capacidades diferenciadas. Asistir, ayudar, contribuir, permite que las cargas sociales se compartan de manera justa y que ninguna persona o grupo vulnerable quede desprotegido ante la falta de alguna medida, programa o incentivo público estatal. Cumplir con el deber de cooperar con el Estado en materia de asistencia y seguridad social no solo fortalece la nación y el Estado de Derecho diseñado en la Constitución de la República Dominicana, sino que además se trata de un acto de amor, de solidaridad, para construir un país más justo, humano y unido. Muchísimas gracias. Mi nombre es José Alejandro Ayuso. Buenos días a todas y todos. En la persona del excelentísimo señor Presidente de la República, a quien agradecemos su presencia hoy. Conmemoramos hoy la Constitución, fundamento de nuestra vida democrática y expresión de la dignidad de cada dominicana y dominicano. En esta ocasión me corresponde reflexionar sobre el deber que nos impone el artículo 75.11. Cito: desarrollar y difundir la cultura dominicana y proteger los recursos naturales del país, garantizando la conservación de un ambiente limpio y sano. Este deber nos recuerda que la nación se sostiene sobre dos pilares inseparables: la cultura que nos define y la naturaleza que nos sustenta. Nuestra cultura es tambor y poesía, es merengue y mangú, es palabra escrita y voz popular. Es también memoria histórica y proyección hacia el futuro. Difundirla significa reafirmar nuestra identidad y compartir con el mundo la riqueza espiritual del pueblo dominicano. Pero la cultura florece solo cuando la vida encuentra un entorno propicio. Nuestros ríos, montañas, costas y bosques constituyen un legado irrenunciable. La Constitución nos ordena protegerlos porque,
Sin un ambiente sano, la cultura se marchita y sin cultura, la naturaleza pierde su alma. Desde una perspectiva jurídica, este mandato expresa la visión moderna de nuestro texto constitucional. Los derechos y deberes son indivisibles. Así como gozamos del derecho a un medio ambiente sano y a participar de la vida cultural, también asumimos la responsabilidad de preservarlos. En este equilibrio entre libertades y obligaciones se refleja el compromiso de la República con el desarrollo sostenible y la identidad cultural. Que esta conmemoración de nuestra Carta Magna sirva para renovar el compromiso ciudadano de cuidar lo que somos y garantizar lo que seremos. Una nación que honra su cultura y protege su entorno, en beneficio de las presentes y futuras generaciones. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días, honorable señor presidente de la República, apreciados colegas magistrados del Tribunal Constitucional, distinguidas autoridades que nos acompañan, señoras y señores. Soy la magistrada María del Carmen Santana de Cabrera y hoy tengo a bien referirme al artículo 75.8 de nuestra Ley de Leyes, el cual consagra el deber fundamental de todos los dominicanos de educarse. Este se encuentra dispuesto en los siguientes términos. Se declaran como deberes fundamentales de las personas los siguientes: asistir a los establecimientos educativos de la nación para recibir, conforme lo dispone esta Constitución, la educación obligatoria. La asistencia de los niños, niñas y adolescentes a las escuelas es un compromiso tanto estatal como familiar. Por un lado, el Estado debe generar las condiciones de infraestructura y de personal académico, mientras que por el otro, las familias deben ocuparse de generar las condiciones para facilitar que la educación de sus hijos sea posible. El Tribunal Constitucional, por medio de la sentencia 0058/13, precisó que la educación representa un bien de interés general y colectivo que cumple con una función social. De ahí que se considere a la educación como un pilar fundamental de nuestra sociedad, en virtud del cual podemos construir una nación con hombres y mujeres de bien, que conozcan sus derechos y cumplan con sus deberes. El compromiso de la educación no puede quedarse en el Estado, sino que debe ser una tarea conjunta de toda la población. Solo así, asumiendo el deber de la educación, contaremos con ciudadanas y ciudadanos comprometidos con nuestra República. Termino mis palabras recordando que educar es el mayor acto de justicia social. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Me uno a los saludos protocolares de quienes me han antecedido en el uso de la palabra, con especial énfasis en el excelentísimo señor presidente de la República, el licenciado Luis Abinader Corona, que ya ha hecho una costumbre su presencia en estas audiencias conmemorativas del aniversario de la proclamación de la primera Constitución de la República, aquel día miércoles 6 de noviembre de 1844. Conmemorar el Día de la Constitución es motivo de júbilo y de fiesta nacional, pero también es una oportunidad propicia para que todos renovemos el compromiso con el pacto fundamental que nos enaltece y une como nación. La Carta Sustantiva es un vivo ejemplo de la voluntad colectiva y por ende refleja las aspiraciones humanas en pos de la convivencia digna y del respeto mutuo.
En este orden, en su artículo 75, numeral 1, establece como deber de todos los ciudadanos el de acatar y hacer cumplir la Constitución y las leyes, así como respetar y obedecer las autoridades establecidas por ella. Cierto es que este es un deber que atañe a todos los ciudadanos, pero sobre todo tiene una carga especialmente significativa para aquellos que ejercemos una función pública. Por esa razón, desde el más humilde hasta el más elevado de los servidores públicos, no solo tiene la responsabilidad de obedecer la Constitución, sino que debe personificarla permanentemente. Y de ahí que cada acto de gobierno deba ser una manifestación palpable del respeto por el orden jurídico, a los derechos fundamentales y a la dignidad de cada persona que habita la nación. Por eso, cuando un gobernante incumple un mandato contenido en ella, no solo la vulnera en sí misma, sino que quebranta la confianza de su pueblo, aminora el valor de las instituciones y pone en riesgo la estabilidad democrática. Así las cosas, en este día solemne resulta pertinente invitar a que todos los funcionarios y servidores públicos reafirmemos nuestro deber de acatar y hacer cumplir la Constitución y las leyes como un imperativo para la preservación de la democracia, teniendo siempre presente que cumpliendo con tal responsabilidad aseguramos la protección de los ciudadanos en contra de los posibles abusos y procuramos el bien común. Así pues, que en esta conmemoración sea un llamado a la reflexión y al compromiso de que todos los dominicanos, gobernantes y gobernados, recordemos que el respeto a la Constitución, las leyes y a las instituciones es el pilar que sostiene en todo su esplendor nuestra República Dominicana. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Arny Ferreira y me corresponde reflexionar con ustedes acerca del deber del trabajo digno. El artículo 75, numeral 7 de la Constitución establece que toda persona tiene el deber de dedicarse a un trabajo digno de su elección, con el que pueda conjugar armoniosamente tres verbos: proveer, alcanzar y contribuir. Primero, proveer el sustento propio de su familia. Segundo, alcanzar el perfeccionamiento de su personalidad. Y tercero, contribuir al bienestar y al progreso de la sociedad. Esta no es una simple declaración, es un precepto constitucional que eleva el trabajo a la categoría de valor fundamental y nos enseña que trabajar no es solo producir para el beneficio propio, sino también aportar al sostenimiento del Estado social y democrático de derecho que tenemos, mismo que debe crear las condiciones para que esto sea posible. Trabajo digno implica reconocer la dignidad humana y el honor en el oficio, porque cada labor honesta implica una manifestación de compromiso con la república que deseamos legar a las futuras generaciones. La Constitución no establece el trabajo como una carga, lo establece como una actividad con vocación de libertad, con la que cada cual puede elegir a qué dedicarse o dedicarse a aquello que le apasiona, aquello que le permite desarrollar sus dones y talentos y desarrollarse de manera plena, sin discriminación ni ningún obstáculo que le impida su vocación de servicio. Trabajar no es solo obtener un salario, es participar activamente en algo mucho más grande que nosotros mismos. Es sabernos parte de una comunidad donde el esfuerzo individual se suma al bienestar colectivo. Trabajar es la oportunidad de demostrar con el ejemplo lo que realmente somos. Y me viene a la memoria una frase de Aristóteles que, sin equivocarse, dijo: somos lo que hacemos,
día a día. Trabajar impacta el libre desarrollo de la personalidad porque nos permite poner en práctica la disciplina, la constancia, la perseverancia y la creatividad. Trabajar honestamente es, además, un acto de fe que hacemos convencidos de que el buen hacer y el buen actuar, tarde o temprano, recibe su recompensa tanto en la tierra como en el cielo. Por eso, cuando leo en la Constitución trabajo digno, llega a mi memoria el ofertorio de la Eucaristía, que en una hermosa alabanza le dice al Señor: esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo, es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Ojalá todos hagamos de nuestro caminar algo digno. Es la única manera de dejar a nuestros hijos un camino donde transitar sin que los arrope la vergüenza. Y en cambio puedan exhibir orgullosos su mejor herencia, que es la dignidad del esfuerzo y el trabajo de sus padres. Como ven, es más que un deber, una misión en la vida, con la que sostenemos el ideal del Estado social y democrático de derecho, un Estado social más justo, más solidario y más próspero. Tengan todos feliz día de la Constitución. Muy buenos días a todos y todas, excelentísimo señor presidente de la República, magistrado presidente y demás amigos y amigas integrantes del maravilloso y tan querido Pleno del Tribunal Constitucional, dominicanos y dominicanas, y como dice el manifiesto del 16 de enero de 1844, a toda aquella persona que decida seguir la suerte de este proyecto de país, feliz día de la Constitución. El artículo 75.3 de la Constitución prevé prestar servicios civiles y militares que la patria requiera para su defensa y su conservación de conformidad con lo establecido por la ley. Para la Constitución, la preservación y la defensa de nuestra comunidad política, o lo que sería lo mismo, la patria, requiere dos servicios fundamentales. Primero, servicios civiles en tiempos de paz, pero ante crisis, riesgos, catástrofes, calamidades o similares que pongan en peligro nuestra comunidad política. Segundo, servicios militares en tiempos donde la paz y nuestra comunidad política deben ser defendidas ante el uso de la fuerza que ponga en peligro su conservación. Estos son momentos donde la preservación y la defensa de nuestra comunidad es de rigor momentos claves de un compromiso constitucional. Este deber fundamental refleja algo esencial e importantísimo de las virtudes cívicas. Para preservar la convivencia y la paz, nos debemos a la colectividad. Para poder preservar nuestra individualidad, debemos preservar lo colectivo. ¿Qué mejor expresión de lo colectivo que nuestra comunidad política? Si aquello que hace posible nuestra colectividad y el florecimiento de nuestra individualidad se encuentra en peligro, entonces debemos participar activamente en su protección. Más que un sacrificio, es una forma más de participación cívica que nace de nuestra identidad siempre dinámica y fluida. No solo se participa en elecciones u otras actividades de acción pública ciudadana, también cuando nuestra comunidad se encuentra ante una crisis que afecta su defensa y su conservación. Ciertos servicios son necesarios para que la igual consideración y respeto y la cosa pública florezcan y prevalezcan. De ahí la necesidad que prevé nuestra Constitución de que toda persona preste servicios civiles y militares como una expresión clara de un civismo activo. Como bien dijo un premio Nobel de la paz exige responsabilidad, la paz exige sacrificios. Pero este es un deber que no es vacío, ni debe verse en solitario. Debe verse en el contexto en el cual la propia Constitución nos llama a prestar servicios civiles y militares. Primero, desde el preámbulo, se debe prestar servicios civiles y militares para defender y conservar nuestro país, nuestra comunidad política.
pero manifestado en unos valores superiores que nuestra patria abraza desde su Constitución. La dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad, la convivencia fraterna, el bienestar social, el equilibrio ecológico, el progreso y la paz, factores esenciales para tener una magnífica cohesión social. Segundo, esos servicios son un instrumento para un fin incluso más grande que nosotros, para preservar el Estado social y democrático de derecho fundado en la dignidad humana, como indica los artículos 5 y 7 de la Constitución. Y si no es así, ¿por qué los hombres y mujeres que decidieron seguir la suerte de nuestra República Dominicana prestarían servicios militares y civiles, sino para preservar este proyecto de justicia, libertad, igualdad y solidaridad llamada República Dominicana? El servicio, particularmente militar, es una expresión de resiliencia cívica constitucional, una expresión de inagotable valor ciudadano para poder proteger nuestro país, nuestra comunidad constitucional. Los servicios militares reflejan una honrosa imparcialidad y entrega a la República a fin de defender ese espacio vital para que todos nosotros nos relacionemos y procuremos nuestra mejor versión. Este servicio importantísimo, afianzar, bajo nuestra Constitución, de ninguna manera glorifica la guerra, sino que apela a la perseverancia, al coraje de las mujeres y de los hombres que mantienen vivo un país justo, en paz, en igual consideración y respeto. Contra los horrores del conflicto hay que preservar el país, pero contra los horrores del conflicto hay que ayudar a los débiles, civiles y marginados. Eso es parte de la resiliencia que identifica la prestación de servicios militares y civiles para la defensa y conservación de nuestro país. Estos son servicios que no son más para la defensa de la paz. Feliz Día de la Constitución. Muchas gracias. Pueblo dominicano, he aquí el rostro de su Tribunal Constitucional. Agradezco a los magistrados por sus reflexivas palabras sobre los deberes fundamentales de todos los ciudadanos. La Constitución proclamada en San Cristóbal en 1844 establecía los cimientos de la libertad dominicana. Fue el punto de partida de una comunidad política fundada en la dignidad humana, la igualdad y la soberanía nacional. Aquel texto nacido del ideal independentista erigió el marco jurídico de nuestra existencia nacional. Con el devenir histórico, las sucesivas reformas constitucionales no alteraron aquel espíritu fundacional. Al contrario, lo han enriquecido, ampliaron el catálogo de derechos, fortaleciendo los mecanismos de tutela jurisdiccional y reconociendo los deberes fundamentales que equilibran la vida en sociedad. Los deberes constituyen el rostro complementario de los derechos. No puede haber plenitud ciudadana si se pretende ejercer libertades sin asumir responsabilidades. Una república no puede aspirar a fortalecerse si forma ciudadanos que reclaman derechos, pero desconocen los deberes que garantizan la convivencia, la justicia y el bien común. Si bien la Constitución de 1844 no consagró deberes fundamentales expresamente, sí sentó la idea del compromiso ciudadano con el Estado y la defensa de la independencia nacional, que luego evolucionaría hacia el catálogo actual de los derechos fundamentales que consagra nuestra Constitución. El constitucionalismo
contemporáneo reconoce que los derechos, los deberes fundamentales no son simples exhortaciones morales, sino mandatos jurídicos vinculantes que expresan el compromiso del ciudadano con la República. Sin ese compromiso, la libertad se convierte en privilegio y el Estado de Derecho en una simple promesa vacía. Por consiguiente, nuestra actual Carta Fundamental incorpora de manera expresa y detallada los deberes anteriormente expuestos por mis compañeros jueces del Pleno del Tribunal Constitucional, reconociendo que la convivencia democrática no puede sostenerse exclusivamente sobre los derechos, sino también sobre un profundo sentido moral y cívico que vincule y que cada ciudadano con la comunidad política. Así, los deberes fundamentales dejaron de ser simples sugerencias cívicas poéticas para convertirse en mandatos jurídicos que expresan el compromiso cívico que toda persona debe asumir con la Constitución, la ley y la colectividad. En consecuencia, el orden constitucional actual no solo garantiza libertades, sino que promueve una ciudadanía activa, solidaria y consciente de su rol en la preservación del Estado social y democrático de derecho. Sin lugar a dudas, la Constitución no es solo el texto que contiene todas las normas supremas de nuestra nación, sino que constituye su alma jurídica, el espejo en el que la República contempla su identidad y su destino. Desde esta ciudad, donde se gestó nuestro primer pacto democrático, reafirmamos nuestro juramento de fidelidad a las disposiciones constitucionales que nos gobiernan y que dieron vida y sentido histórico a nuestro país. Por ello, cada 6 de noviembre, este Tribunal Constitucional renueva el compromiso con la encomienda de garantizar la supremacía constitucional, proteger los derechos fundamentales y velar por el cumplimiento de los deberes de todos los ciudadanos, que aseguran la unidad y la estabilidad de la sociedad. Conmemoramos el 181 aniversario de la Constitución de 1844. Va más allá esto de recordar un suceso histórico importante. Se trata de rendir tributo a un acto de fe en la libertad y en la dignidad del ser humano. Honrar esa herencia implica asumir el compromiso de los ciudadanos responsables, guardianes del orden constitucional y promover el civismo que sostiene la República Dominicana. Que este Día de la Constitución renueve en cada dominicano y dominicana la certeza de que el porvenir de la patria se edifica sobre el equilibrio entre derechos y deberes, entre libertad y responsabilidad, entre justicia y compromiso cívico. Como señalaba Piero Calamandrei, cito, tengamos fe en el derecho y recordemos con la Constitución de Cádiz de 1812 que todos los ciudadanos están obligados a ser fiel a la Constitución, a obedecer las leyes y respetar las autoridades establecidas. Cierro la cita. Solo así nuestra Carta Magna permanecerá como un símbolo supremo de nuestra soberanía y una garantía perpetua de la igualdad y la dignidad humana. Muchas gracias. Damos por concluida esta audiencia solemne celebrada en esta ciudad de San Cristóbal, hoy 6 de noviembre del 2025.